El apóstol Pablo estaba preso en Roma, estaba preso por predicar la palabra del Señor. Ya no podía andar en las calles hablando ni reuniéndose con los hermanos. Cualquier persona en esta situación se hubiera desanimado, bajoneado, deprimido, pensando que quizás lo que había empezado, la obra que había empezado, iba a fracasar. Sin embargo, él desde la cárcel empieza a escribir a los hermanos. Él estaba orando en la cárcel, pero no cesa su actividad ahí en ese cautiverio, sino que empieza a escribir. Y una de las cartas que escribe es a los filipenses. En esta versión dice: yo estoy convencido que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él no podía juntarse, pero empecé a escribir cartas diciéndole que la obra no se iba a detener. Nosotros cuando leemos este pasaje podemos ver el pensamiento que había en el corazón del apóstol Pablo, en la mente, cómo él se regía, ¿no? Y Pablo tenía este pensamiento: si es Dios quien ha empezado la obra no se va a detener aunque yo esté preso. La obra va a seguir continuando, porque él tenía este pensamiento: la obra no es mía, la obra es de Dios. Y nosotros estamos quizás viviendo una situación donde no tenemos la libertad para predicar públicamente, quizás en la calle, pero podemos hacerlo desde este lugar. Y Dios nos va dando oportunidades, pero la obra no se detiene. Como yo pensaba cuando leía esta palabra, la obra de Dios no está en cuarentena, la palabra de Dios no está en cuarentena, la palabra de Dios sigue fluyendo. Si nosotros seguimos leyendo, el apóstol Pablo dice: muchos hermanos, al ver que yo estaba preso, dice, cobraron ánimo y se animaron a predicar la palabra del Señor sin temor. Y Pablo ya no podía hacerlo, pero Dios había levantado a los hermanos y empezaron a hablar mucho más. Ahora, el Imperio Romano había tratado de silenciar a Pablo poniéndole preso. Sin embargo, Dios levantó un ejército de hombres y mujeres que predicaban la palabra del Señor. Pablo estaba preso, pero había quienes predicaban la palabra del Señor. Mire, qué bueno que nosotros podamos estar conscientes de esto. Quizás uno puede desanimarse y decir: no, ahora qué va a pasar, qué va a suceder, cómo vamos a hacer. Pero mire, la obra del Señor no se detiene. La obra del Señor no la frena nadie. Yo me gozo porque antes quizás uno por ahí escuchaba a alguien que compartía en internet las predicaciones, pero sin embargo ahora son mucho más. Y pareciera que hubieran llegado al encierro, pero desde el encierro mucho más se animan a predicar, como dice acá, la palabra del Señor. Y en eso es lo que Pablo se gozaba, ¿no? Mire, todo cristiano debe estar convencido de este principio que había en la vida del apóstol Pablo. Si la obra es de Dios, Él la va a terminar. Él va a hacer que de alguna manera esa obra llegue a su fin. Cuando uno le habla a alguien, cuando hay personas que están viniendo recientemente a la iglesia y uno se preocupa y dice: bueno, ahora no tenemos reuniones, no podemos salir, ¿cómo vamos a hacer para que esa persona no se desanime, no se vaya para otro lado? Miren, que podamos confiar en esto. Si Dios comenzó la buena obra, Él la va a ir perfeccionando, Él va a ir obrando en el corazón. Y él estaba consciente de esto. Él decía: yo no puedo estar con los hermanos de Filipo, no puedo estar con los hermanos de Éfeso, no puedo estar con los hermanos de Gálatas, pero si Dios comenzó la buena obra, Él la va a perfeccionar. La obra no va a fracasar, la obra no se va a detener. La obra de Dios va a seguir adelante hasta llegar a su fin, hasta el fin que Dios le ha determinado. Las puertas del infierno, dice la palabra del Señor, no prevalecerán contra ella. Así que si usted ha estado quizás sembrando la palabra del Señor, como dice, uno es el que planta, otro es el que riega, pero el que da el crecimiento es el Señor. La obra es del Señor.
sea cual sea la obra que estemos haciendo, la obra no se va a detener, la obra de Dios va a seguir adelante porque es su obra, y cuando Él tiene la iniciativa, Él se encarga que de alguna manera esa obra llegue a su final.